esta ocasión estamos con José Villanueva. Él nos visita desde México. José, bienvenido a Huancayo. Bueno, Huancayo es la primera vez que estoy aquí. Me parece una ciudad muy interesante, con mucha historia y con una gran universidad, a pesar de no ser una ciudad con una población muy grande, tiene una universidad que yo creo que es digna de esta comunidad. Ahora, no sé, lo que nos interesa saber y que nos puedas explicar un poquito más a detalle es que nos expliques qué es la dendrocronología y por qué es tan útil. Bueno, la dendrocronología es una ciencia que se encarga del fechado exacto de los anillos de crecimiento de especies que producen anillos anuales. Y de ahí la importancia porque estos anillos anuales tienen mucha información climática, ecológica, la cual puede ser de gran utilidad para entender el clima del pasado, algunas veces hasta 10.000 años, y utilizar esa información para diversos usos, fines de manejo del agua, fines de conservación de ecosistemas, de especies en peligro de extinción o aquellas que no están tanto en peligro, tener las herramientas técnicas para conservarlas. Sabemos que en México se ha desarrollado esta técnica desde hace muchos años y entonces nos gustaría que nos practiques cuál es el desarrollo del uso de los anillos de crecimiento en México. Bueno, la dendrocronología es una ciencia joven, un poquito más de 100 años. Y su desarrollo se inició básicamente en Estados Unidos, en la Universidad de Arizona. Ahí se generó esta ciencia de la dendrocronología. Y en México en particular no tiene más allá de 20 años. Hubo trabajos pioneros alrededor de 1970, pero luego no hubo ya continuidad y solamente hasta finales del siglo pasado fue cuando se reinició nuevamente. Y en los últimos 15 años es cuando se ha generado realmente una información que ha permitido generar buena información sobre el clima del pasado. Se ha trabajado en estos 15 años muy intensamente, con más de 30 especies, básicamente muchas de ellas coníferas, porque México es un país con una riqueza muy grande en especies de pinos y de otras coníferas. Entonces mucho del enfoque se ha desarrollado en estas especies, porque tienen anillos anuales muy claros y porque son especies longevas. Algunas de las coníferas básicamente sobrepasan 500 años y algunas otras como por ejemplo Taxodium, esas llegan más de 1500 años. Entonces esa información ha sido de bastante utilidad para... En base a ello, me gustaría que nos comentes brevemente los estudios que desarrollaste sobre reconstrucción hidrológica con algunas de las especies que mencionaste. Mucha de esta información se ha enfocado a estudios de variables climáticas, básicamente precipitación, temperatura. Y últimamente hemos estado trabajando en generar reconstrucción de caudales, lo cual es de gran importancia para entender la variabilidad histórica en las fluctuaciones de la disponibilidad hídrica, ya que mucha del agua se produce en las cuencas productoras de agua, y esta agua posteriormente es almacenada en represas que luego es liberada para áreas agrícolas. Entonces la superficie que se cultiva con esta agua depende mucho de los volúmenes que se capten en esas presas. Entonces entender históricamente las fluctuaciones en la disponibilidad hídrica
es importante con fines de planear el uso adecuado de este recurso. Y gran parte pues una de las aplicaciones ha sido esa, tratar de desarrollar series históricas que nos permitan identificar periodos húmedos, periodos secos, si estos periodos húmedos se repiten en el tiempo, las tendencias y si es factible predecir con antelación si va a haber eventos secos, eventos húmedos, ya que a pesar de que México no está directamente en el área, por ejemplo, del Niño, las teleconexiones que este fenómeno produce tienen alto impacto en la parte norte del país y del centro también. Entonces, dada la factibilidad de predecir con antelación este fenómeno, es factible predecir también el posible impacto que pudiera tener en los recursos hídricos. En los últimos trabajos que publicaste, había un resumen sobre estudios en la Amazonía, la parte amazónica de México, viendo nuevas especies que hasta las últimas décadas no eran estudiadas. ¿Qué nos puedes comentar respecto a las especies que estudiaron ahí? Pues esto es, bueno, es relativamente reciente, pero yo creo que es muy interesante. Y no solamente para México, sino para países que comparten, que son afines muchas de estas especies, que van desde Sudamérica hasta la parte norte de México. Y ya en específico en la parte subtropical, la generación de series de tiempo pues es muy importante, particularmente si consideramos la cuestión de manejo forestal. Muchas de estas especies tropicales no se conoce las tasas de crecimiento. La explotación de muchas de ellas se fundamenta pues a veces en información que no es tan confiable, o muchas veces en la simple experiencia de la gente, pero eso conlleva muchas veces errores. Entonces definir, por ejemplo, la formación de anillos de crecimiento, cuánto tiempo tarda un árbol en alcanzar cierta altura, las condiciones climáticas que determinan ese incremento anual, entonces son muy importantes para fines de manejo. Entonces, generar redes de nuevas especies en zonas tropicales, pues es fundamental para cuestiones de manejo y entender el impacto del clima en estas especies, particularmente entendiendo que mucho del impacto del cambio climático pues se va a dar en los trópicos. Entonces, esa sería una de las aportaciones, yo creo. Con más extensión podemos ver todas estas aplicaciones en el curso que se va desarrollando en la universidad. Le damos nuevamente la bienvenida a José a Huancayo y esperemos que lo disfrute. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable.